Hola, mi nombre es Tony Calatayud y en este vídeo voy a realizar un tutorial de uso básico de FastStat, un simulador de circuitos eléctricos y electrónicos muy interesante. Está desarrollado por FastStat, es de uso libre y de código abierto, lo cual es muy de agradecer. Además está programado en Java, con lo cual es portable a cualquier plataforma. Y es muy interesante desde el punto de vista didáctico, ya que es muy visual y su uso es muy sencillo, lo que denomino un producto triple B, bueno, bonito y barato. Además, tenemos la flexibilidad de poderlo ejecutar en cualquier tipo de dispositivo que disponga de un navegador web. Me da igual si es un teléfono, un tablet, un ordenador, independientemente del sistema operativo que esté ejecutando, gracias al port en JavaScript desarrollado por Ian Sharp. Es decir, tenemos una flexibilidad de uso brutal. Bueno, el primer paso para arrancar a trabajar con Falstad es buscar Falstad en buscador, en este caso he utilizado Google. Vale, en este caso el primer link que me aparece ya es el acceso al simulador de circuitos, pero bueno, si no fuera vuestro caso, que os mandará a la directorio raíz de la página web de Paul Falstad, pues bueno, ves que la página web es muy sencilla y tiene unos accesos directos a varios applets. Y vale, el segundo es el circuito, el simulador de circuitos. Vale, le damos, nos abre el simulador de circuitos. Como vemos, no lo habla en versión pantalla completa. Ahora luego lo haremos. Sería el primer link, ¿vale? Que os lo marco. Pero bueno, me va bien también para explicar el que sería el tercer link, que desde ahí nos podríamos descargar el paquete Java para poder ejecutar el simulador de circuitos de Falstad sin necesidad de estar conectados a Internet. Y luego también el tercer enlace es interesante porque es un índice y una descripción de los ejemplos de circuitos que ya lleva Falstad, que a nivel didáctico también están bastante bien. Bueno, pues nada, accedemos a la versión full screen y automáticamente ya en pantalla nos aparece el simulador con un circuito por defecto, que es un circuito RLC. ¿Vale? Ya vemos visualmente que se está cargando y descargando el condensador y la bobina. En la zona inferior tenemos una zona de osciloscopio con gráficas y en el panel derecho en blanco, vale, vemos que tenemos el control de la simulación. Pero bueno, para iniciar una nueva simulación lo que tenemos que hacer es irnos al menú de archivo, pues fue un programa normal, y vemos nuevo circuito en blanco. Seleccionamos y ya estamos en condiciones de empezar nuestra simulación. Bueno, el primer circuito que vamos a simular en Falstad, lo que voy a utilizar en este tutorial, va a ser un circuito resistivo que a algunos nos sonará porque lo utilizamos en un examen recientemente, hace unas semanas. Bueno, como vemos, Falstad tiene unos menús normales en cualquier programa, ¿vale? El archivo, editar, ¿vale? Luego sí tiene unos menús específicos aquí, dibujar, osciloscopio, opciones y ejemplos de circuitos. Y lo mismo sucede con la barra de herramientas. Tenemos los típicos iconos de rehacer, deshacer, cortar, copiar y pegar, ¿no? Y zoom. Luego ya tiene unos iconos específicos ya con símbolos eléctricos y electrónicos. Bueno, eh, vamos a empezar el circuito. Si seleccionamos el símbolo de la resistencia, ¿vale? Vemos que se está marcando en azul al seleccionar con el botón izquierdo del ratón, ya se queda marcada y ahora simplemente en el lienzo de trabajo lo que tengo que hacer es pulsar el botón izquierdo y arrastrar y ya acabo de insertar la primera resistencia, ¿vale? No he soltado el botón izquierdo, con lo cual veo que puedo hacer todo lo grande que quiera la resistencia y también poner la orientación deseada. En este caso voy a colocar este tamaño. Voy a hacer un zoom con la rueda del ratón para que lo veáis mejor. Vale, si selecciono, hago doble clic en la resistencia, me va a permitir editar el componente y poner el valor que quiera. En este caso me interesa que sea 2K2 o incluso podría poner también 2,2K. ¿Vale? Él lo entiende de todas formas.
Vale, ya tenemos el 2,2K. Ahora podría insertar otra resistencia. Ya sabéis que lo puedo hacer seleccionando este icono o también puedo venir a dibujar y seleccionar la opción resistencia o incluso también pulsando la tecla R minúscula. Vale, pongo otra resistencia, en este caso del mismo modo sería esta. Ahora pulsando la letra R en minúscula en el teclado también podría poner otra resistencia. ¿Vale? Arrastro con el ratón, ahí la tengo. Ahora pondría aquí otra. Bueno, mira, voy a explicar. Aprovecho para explicar otra cosa, ¿vale? Si selecciono estas dos resistencias, como cualquier programa, pues me voy a copiar. Y ahora si le digo pegar, me va a copiar las dos resistencias que había seleccionado y copiado. Vale, las voy a mover, las selecciono y arrastro. Vale, voy a cambiar el valor. Hemos visto que haciendo doble clic podría cambiar el valor, pero también puedo hacerlo con la rueda del ratón. Si muevo la rueda del ratón, vemos que me aparecen unos valores que si sigo moviendo puedo seleccionar el valor de resistencia deseado dentro de la gama de las resistencias normalizadas, es decir, de los valores normalizados. Vale, pues ya tendría todas las resistencias. Bueno, quiero recordar. Vale, si este valor era 2K2 en el ejemplo. Vale, pues ya tenemos las resistencias insertadas. Ahora me interesaría insertar la fuente de alimentación. Bueno, podría poner una pila de continua o una de alterna. En este caso me interesa una de continua. ¿Vale? La coloco. ¿Vale? Igual que si fuera una resistencia, la pongo inserto primero. Ahora la arrastro donde viene bien. Por ejemplo, ahí la condición deseada ya la tendría. Vale, vemos que todas las resistencias tienen valores, la pila no tiene valor. ¿Vale? Sí que lo tiene, pero un Falstad es una de sus peculiaridades, no lo muestras. De hecho, si vemos ahora en la esquina inferior derecha, vemos que me da el valor de la fuente de tensión. Como no está conectada, tiene una intensidad de 0 amperios, pero tiene una tensión de 5 voltios. Como yo la quiero de 12, le doy un doble clic y ahora puedo poner que es el valor de tensión. En este caso va a ser 12 voltios. También puedo seleccionar la forma de onda, en este caso corriente continua, pero me da opción de alterna, onda cuadrada, triángulo, diente de sierra, es decir, tiene bastantes opciones. Aplicar y ahora tendríamos que hacer las conexiones. ¿Vale? Lo puedo hacer a través de este icono, ¿vale? Selecciono, vemos que se ha quedado seleccionado y ahora ya me tendría que ir al terminal. Importante, Falstad, en eso es bastante peculiar, hay que ir al terminal, no puedo seleccionar cualquier punto del elemento, ¿vale? Tengo que ir al terminal y arrastrar y hacer la conexión del mismo modo, ¿vale? Sin seleccionar nada, continúo activa, sí, continúo y tendría que conectar esta resistencia. Pero bueno, vamos a hacer el caso de que lo hiciéramos mal, que intentáramos conectar a mitad del componente. Como vemos, Falstad ya me avisa con dos puntos rojos que esta conexión no es correcta. Vale, lo tendría que volver a hacer. Voy a deshacer y la vuelvo a hacer. Vale, la hago hasta el terminal de la resistencia. Ahora vemos que todo es correcto. Ahora haría estas dos conexiones y esto es una peculiaridad de Falstad. Vemos que no acepta conexiones intermedias. Es decir, yo he dibujado primero esta conexión, ya no va a aceptar conexiones intermedias, con lo cual si quiero dibujar, hacer las conexiones intermedias, lo que tengo que hacer y me obliga es a borrar la conexión y volverla a hacer. La conexión igual que antes la hemos realizado. Seleccionando el icono lo podemos hacer a través de conexión eléctrica en dibujar o pulsando la W. Vale, en este caso pulso la W, vale, ya estaría haciendo las conexiones. Vale, tenemos que ir segmento a segmento, pero bueno, de una manera muy sencilla y rápida podemos... Ah, perdón, ahí se me ha ido. Vale, deshacer, control Z. Vale, ya tengo todas las conexiones, nada más tenga las conexiones, ya vemos que el circuito empieza a trabajar, ¿vale? Vemos la simulación. Vemos unos puntitos amarillos que se mueven a través de los conductores, en función de cada segmento van a una velocidad u otra, ¿vale? Esto está representando la intensidad de corriente, ¿vale?
A mayor velocidad de los puntos quiere decir que mayor es la corriente, ¿vale? Lo vemos claramente aquí, que es la salida de la pila, que sería la intensidad total, que sería la más grande, vemos que se mueve muy rápidamente. En cambio, al final del circuito vemos que se mueven mucho más lentamente, es porque la corriente es mucho menor. Vale. Esta opción la podemos dejar de visualizar si en opciones deseleccionamos mostrar corriente. Bueno, ahora lo que vemos que son que los conductores tienen distintas tonalidades, ¿vale? Esto está representando la tensión en cada zona, es decir, en el borde positivo del generador, que tendrá la tensión máxima, en este caso eran 12 voltios, vemos que está en un verde intenso, ¿vale? Es todo este segmento, y cuando llega un componente, a partir de aquí vemos que ya no tendré los 12 voltios, tengo menos tensión, y vemos que el verde es más apagado, ¿vale? No sé si apreciará en el vídeo, pero ya no es tan intenso como en la zona donde tenía 12 voltios. También en la esquina inferior derecha me indica la intensidad y la tensión en ese punto, ¿vale? Pero luego veremos cómo visualizarlo de una manera más sencilla. Y vemos cómo en el borde negativo, que sería el potencial 0 voltios, pues bueno, ya es gris. Entonces, de una manera visual ya estamos viendo las caídas de tensión en los componentes, ¿vale? Podríamos dejarlo de ver, ¿vale? Ahora ya no vería nada. Y esta opción va bien si pongo el fondo en blanco, porque de esta manera puedo copiar el circuito al portapapeles o exportar como una imagen, o incluso como una imagen vectorial por si quiero exportar el circuito a un documento, a una memoria, por ejemplo. Vale, voy a poner el fondo en negro. Vale, siguiente opción que no suelo utilizar, pero creo conveniente comentar, que es mostrar potencia. Al seleccionar mostrar potencia, veo enseguida que las resistencias han cogido un color rojo, unas más intenso que otras. ¿Eso qué quiere decir? Pues del mismo modo que antes veíamos la corriente y la tensión, aquí estamos viendo la potencia disipada, ¿vale? En las resistencias que tienen el rojo más intensos, que están disipando mucha potencia, los que tienen el rojo más apagados, que están disipando menos potencia. Es lo que os he dicho antes, que desde el punto de vista didáctico, Falstaff es muy visual. Vale. En una simulación sabemos que lo que nos interesa es visualizar las tensiones, las intensidades. Vale, habéis visto que si yo selecciono un conductor, en la esquina inferior derecha me va a decir la intensidad y la tensión que pasa por ese conductor, pero posiblemente yo quiera estar viendo varias a la vez. Tenemos varias opciones para hacer esto. Vale, una de ellas sería, a ver, voy a hacer un zoom para que podamos hacerlo mejor. Aquí, vale, me voy a dibujar. En salidas y etiquetas tenemos la opción punto de test. Vale, vengo aquí a punto deseado. Vale, arrastro. Voy a tener que dar zoom para que sea mejor. Me acaba de aparecer un test point, ¿vale? Vemos que me está marcando 12 voltios que había en este punto. Podríamos hacer lo mismo en otro punto y estar visualizando dos test points a la vez. Pero también podemos medir tensión si me voy a dibujar con salidas y etiquetas con un voltímetro, ¿vale? Del mismo modo que pongo una resistencia, pues bueno, puedo poner un voltímetro. Hago escape para no poner más voltímetros, voy a dar prolongado, ahora W para poner el conductor y conectar el voltímetro al circuito. Mirad, ya estoy midiendo la tensión, es decir, ya estoy midiendo dos tensiones y las veo en todo momento, no es necesario que seleccione la rama. Ahora también me interesaría medir corrientes. Pues bueno, del mismo modo me voy a escape, dibujar, salidas y etiquetas y tengo el amperímetro. Vale, voy a dibujar aquí un amperímetro. Vale, cambio el zoom para centrar más el circuito, que se vea mejor. Vale, ahí. Vale, el amperímetro. Sabemos que para medir una corriente, ¿vale? Que serían los puntitos amarillos, tienen que pasar a través del amperímetro. Es decir, lo tengo que conectar en serie, no es como el voltímetro. Bueno, me cuesta abrir el circuito. Hacemos esta conexión para poder insertar el amperímetro en el circuito y ya tendría la intensidad medida, ¿vale? Ya estoy ahora visualizando las tensiones
deseadas y la intensidad. Vale, ya he medido tensiones, intensidades y si os acordáis, en estos tipos de circuitos siempre tenemos que calcular la resistencia equivalente, ¿vale? Es como si este equivaliera a solo una resistencia. ¿Cómo podríamos medirlo? Pues bueno, la lógica nos diría que tendríamos que ir a dibujar, ¿no? Salidas y etiquetas, y aquí tenemos un ómetro. Aquí lo llama ohmímetro, pero bueno, la denominación me da igual. Es un ómetro para poder medir resistencia, ¿vale? Entonces simplemente, pues bueno, ya vemos que podría insertarlo en el circuito. Como vemos, ya me está dando problemas. Voy a mover más hacia aquí. La conexión intermedia, sabéis que no se puede hacer, ¿vale? Con lo cual, lo que podría hacer es, vale, voy a conectar, perdón, ahí, voy a conectar el, oh, qué desastre, el ómetro bien, ¿vale? Me queda realizar la conexión superior, la voy a borrar, ¿vale? Vale, y ahora ya estaría midiendo la resistencia equivalente del circuito, pero me la está midiendo mal. Me está midiendo -1,2K. Y si hacéis el ejercicio, veréis que ese no es el valor equivalente. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vale, os explico. Siempre que queramos medir resistencia, tenemos que hacerlo sin fuente de tensión. Ahora veréis por qué. Vale, yo si desconecto ahora la fuente de tensión, simplemente retirándola, falsa nos está simulando el circuito y vemos que del ómetro está saliendo una corriente que alimenta el circuito. Vale, esto es interesante porque siempre que vayáis a medir resistencia y continuidad tenéis que tener en cuenta que para poder hacer eso, el instrumento de medida, perdón, a través de sus terminales proporciona una tensión al circuito que genera una intensidad que él la mide. Entonces, sabiendo la tensión que ha sacado y la resistencia que absorbe, que pasa por el circuito, él sabe la resistencia equivalente del circuito. Con lo cual, si ponemos una fuente de tensión, estamos añadiendo otra tensión diferente a la suministrada por el aparato de medida y lo volvemos loco, ¿vale? Entonces, creía conveniente destacar esto, ¿vale? Entonces, como vemos, ahora estoy midiendo la resistencia equivalente y da el valor correcto. Bueno, ahora que tenemos aquí nuestro circuito funcionando, pues podemos salvar la simulación. Es decir, yo puedo venir y decirle archivo guardar como, ¿vale? Y me va a proporcionar, bueno, por- me sugiere un nombre, aunque a veces el nombre es un poquito abstracto. Entonces, por ejemplo, ejemplo resistivo, ¿vale? Acordaos que la extensión es .txt y si le doy a OK me acaba de guardar un archivo. Si yo abro este archivo, al ser un TXT me lo va a abrir como si fuera un texto y si nos damos cuenta es un archivo de texto con unas coordenadas y unos valores, ¿vale? Que es lo que está escribiendo nuestro circuito, aunque para nosotros sea abstracto, veremos que luego vamos a poder recuperar nuestra simulación. Vale. Antes de recuperar nuestra simulación vamos a modificar el circuito, ¿no? Entonces, imaginémonos que nosotros queríamos hacer esta simulación, pero con una fuente alterna. Pues bueno, me voy a mi pila, ¿vale? Mi generador, le doy doble clic y automáticamente me deja cambiar la tensión de alimentación. Vale, en este caso yo quiero simular, por ejemplo, que voy a conectar este circuito a una toma de corriente de casa, ¿vale? Que sabemos que son 230 voltios eficaces de corriente alterna. Pues bueno, lo que me vendría es, le diría que es corriente alterna, ¿vale? Me pide la frecuencia, sabemos que la frecuencia de red son 50 hercios. Y luego, importante, cuando trabajamos en corriente alterna, Falstad nos pide tensión máxima, ¿vale? Si yo le pusiera mis 230 voltios, estaría mal. ¿Por qué? Porque en alterna los 230 voltios son eficaces. Acordaos que es una media que
se calcula, ¿vale? Para tener un valor constante, pero realmente la tensión de pico, la tensión máxima es mucho mayor. Normalmente es 230 por raíz de 2, que eso equivale a 325. Vale, voy a poner 325 y ahora ya vemos que las corrientes, bueno, van mucho más rápido porque claro, hay mucha más tensión. Si veo que me molesta la velocidad de los puntos tan rápido, pues bueno, lo puedo ajustar desde el menú velocidad de corrientes, desde la barra deslizante. Bueno, nuestros instrumentos de medida, como es lógico, se han vuelto locos, ¿no? Me explico, están mostrando valores que están cambiando continuamente, ya que la tensión es alterna, incluso valores positivos y negativos, ya que la tensión cambia de polaridad. Vemos que cuando es verde es positiva, cuando es rojo es negativo. Pues bueno, luego, si queremos medir los valores de manera correcta en la alterna, podemos seleccionar el test point, por ejemplo, y decirle que queremos medir, mira, pues la tensión RMS, que sería la eficaz. Vale, mirarlo. Ahora tengo aquí mis 230, se va un poquito por los decimales, voltios RMS. Vale, era lo que queríamos, los voltios eficaces. Lo mismo podríamos hacer con el amperímetro, ¿vale? La corriente RMS. Y lo mismo con este voltímetro. Aquí, por ejemplo, podríamos probar la tensión máxima, que sería la de pico. Es no solamente tiene la eficaz, sino la máxima, la mínima. Vale, aquí la mínima sería cero. Si se lo digo, pues bueno, ya vemos, perdón, he puesto RMS máxima. Vale. Vemos que aquí ya me está indicando que estos son 230 voltios eficaces, 77,5 aproximadamente miliamperios RMS y aquí 84 voltios de pico, ¿vale? Lo cual, pues bueno, es bastante interesante. Ahora, cuando estamos utilizando un circuito en alterna, sabemos que además de los valores muchas veces nos interesa visualizar las ondas. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, Falsta dispone de una herramienta que se llama osciloscopio. Pues podemos pinchar en el nodo que deseemos, por ejemplo este, si le doy al botón derecho del ratón me aparece ver el osciloscopio nuevo. Si lo selecciono, mirad, en la parte inferior ya me aparece un osciloscopio. Vale, vemos dos señales. Si le doy a el engranaje de la parte inferior izquierda del osciloscopio, pues bueno, vemos que abrimos su menú y nos deja cambiar la escala, en este caso a lo mejor es ponerla en automático, incluso nos dice que está mostrando la tensión y la corriente, podría decirle que solo muestre la corriente y qué valor queremos que muestre, en este caso el de pico. Vale. Y también podemos darle una etiqueta, en este caso podría poner generador, ¿no? Porque es la tensión que da el generador, para identificarla, ¿vale? Pues ya vemos que nos está mostrando lo que deseamos. Imaginémonos que ahora queremos poner otro osciloscopio, pues bueno, nada, simplemente selecciono el nodo del mismo modo y pongo otro, ¿vale? Me acaba de partir la pantalla longitudinalmente en dos, ¿vale? Y tengo uno y el otro, y aquí podría hacer lo mismo, es decir, pues bueno, no quiero ver la corriente, quiero ver en este caso el valor de pico, ¿vale? Y quiero que esto se llame salida, ¿vale? Y quiero ver la frecuencia. Pues si le doy, ¿vale? Pues ya vemos que estoy viendo la tensión máxima, la salida y la frecuencia. Puedo parar la simulación en cualquier momento. Vale, mirad, aquí no le he explicado que me muestre la corriente, se lo quito. Vale, ahora ya solo tengo uno. Incluso la escala, posiblemente max, en auto. Mejor así. Vale, como vemos, ya tengo las dos señales. En cualquier momento yo puedo parar la señal, incluso irme a algún punto para ver el valor, ¿no? Por ejemplo, aquí. Vale, pues vemos que en los dos osciloscopios me acaba de aparecer una línea perpendicular blanca que me indica los valores de cada señal en el mismo instante de tiempo, ¿vale? En el mismo momento. Pero aunque tengamos esta herramienta, muchísimas veces lo que nos interesa es poner una señal encima de la otra. Y esto lo podemos hacer mediante la opción de osciloscopios apilando. Vale, mirad. Bueno, voy a reducir el zoom del circuito, el tamaño y voy a aumentar osciloscopio, ¿vale? Ahora, como vemos, tenemos una señal encima de la otra, con lo cual la línea vertical es una y podemos comparar
en el mismo instante. De hecho, vemos que no están nada desfasadas. Vale, sí que es verdad que a veces nos destrozó un poquito la selección que tuviéramos del osciloscopio de valores, pero bueno, lo podemos solucionar rápidamente. Sí, nos quedaría una cosa que es probar el archivo que hemos salvado. Perdón. Acordaos que antes teníamos un archivo de simulación que hemos guardado, que era esta simulación, pero con una batería de continua y con 12 voltios. Pues bueno, si yo me voy a archivo y la queremos recuperar, doy archivo, abrir archivo, mirad, aquí lo tengo, ejemplo resistivo, y si le doy a abrir, automáticamente me acaba de recuperar la simulación que tenía. Es decir, podemos guardar las simulaciones para trabajar con ellas más adelante. Como vemos, FalStat nos va a permitir, pues bueno, simular todo tipo de circuitos, salvarlos, tomar todo tipo de medidas. Es una herramienta realmente flexible e interesante. Bueno, además de componentes pasivos y generador que hemos visto en el ejemplo este sencillo, que ya lo adivináis por la colección de símbolos que hay en la barra de iconos, pues bueno, tenemos a nuestra disposición, pues bueno, componentes pasivos de todo tipo, desde transformadores, fotorresistores, fusibles, conmutadores, pulsadores, ¿vale? En las entradas, además de las fuentes típicas de triangular, cuadrada, alterna, continua, también tenemos barridos, fuentes de tensiones variables, señales de AM tipo radio de amplitud modulada, de frecuencia modulada, generadores de ruido, ¿vale? Incluso le podemos meter mediante entrada de audio un archivo de sonido que sea, pues, no sé, un discurso, una canción, ¿vale? Esto lo utilizan filtros en audiología. En salida es lo mismo, es la parte de los instrumentos de medida, pues bueno, podemos tener una exportación de datos, una salida de audio, ¿vale? Un motor, un LED, una lámpara y componentes activos, pues bueno, todo tipo de componentes activos, diodos Zener, transistores bipolares, MOSFET, tristores, diacs, triacs de potencia, ¿vale? Luego, como bloques de construcción activos, ya hablamos de amplificadores operacionales, buffers tristado, un Smith Trigger, es decir, incluso autoacopladores, algún integrado comercial como el LM317 para fuentes de alimentación, es decir, está bastante completo. En la parte digital, pues teníamos las puertas lógicas, ¿vale? Y también circuitos ya en bloques digitales como un multiplexor, un demultiplexor, un registro, un contador, ¿vale? Y luego algunos circuitos pues típicos como un temporizador 555, un convertidor analógico digital y digital analógico, un VCO. Es decir, Falstaff nos permite hacer simulaciones con componentes de bastante tipo. Falstaff he comentado que tenía un potencial como herramienta didáctica muy grande porque, bueno, él ya viene con una serie de circuitos prediseñados para aprender conceptos que están bastante bien, ¿no? Es decir, dentro de ejemplos de circuitos y bueno, tenemos ley de Ohm, ¿vale? Es decir, un circuito que vemos dos resistencias y ya vemos claramente que en la que menos resistencia pasa más corriente, bueno, sección de resistencias, condensadores, circuitos de corriente alterna para ver el comportamiento de cada componente en corriente alterna, filtros pasivos y activos, ¿vale? Esto lo utilizo en audiología protésica, en un módulo que doy. Diodos, circuitos con amplificadores operacionales, con transistores, con temporizadores, ¿vale? También no solamente analógico, sino también del digital, de combinacionales, secuenciales, puertas lógicas, conversiones analógico-digital, ¿vale? Para fuentes de alimentaciones conmutadas, los conversores Boost,
¿vale? Es decir, PLLs para la parte de comunicaciones, líneas de transmisión, para ver acoples, es decir, tiene una cantidad de ejemplos importante. Lo mismo también para potencia, pues bueno, ejemplos con tiristores, ¿vale? Es decir, para que podamos aprender un poquito pues cómo va cada dispositivo, la verdad es que es una herramienta muy, muy potente. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad y nada, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que nos podéis consultar lo que creáis conveniente y nada, simplemente despedirnos. Venga, un saludo.